Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, sanará la lepra. Abán y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare con ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Y descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no santificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Bueno, vemos acá que se fue junto a Eliseo este varón. Entonces, ¿cuál era? ¿Cómo se llama este? Naamán. Entonces vemos, estaba enfermo de lepra. Nosotros sabemos que la lepra es una enfermedad incurable. Así que nosotros tenemos mucha lepra incurable, que es nuestro pecado. Solamente Dios puede curarte si te bañas. Acá está hablando lo que siempre nos habla en una parábola, la humillación. No te dice declarar tu pecado, humillate, sino acá vemos en la antigüedad mismo, ellos venían haciendo en simbolismo mismo, muestra que la lepra, por ejemplo, es una enfermedad incurable. Así también el pecado. Tal vez no tenemos lepra natural, pero tenemos lepra espiritual. Esa incredulidad, esa maldad, esa angustia, tristeza, espíritu de vicio, espíritu de ladrón, espíritu, toda clase de sufrimiento, angustia, tristeza, no querer escuchar la palabra, no te toca la palabra, no te interesa la palabra, te cansa la palabra. Esa incredulidad inmensa, esa es la lepra incurable. Y así, hoy nos dice a nosotros que limpie, vaya y te bañe 7 veces, dice, en el Jordán, que es figura de la humillación, el Jordán. Nosotros sabemos que uno tiene que pasar primeramente Jordán, que era una agua turbia, dice que el Jordán, y después para pasar en Canaán celestial, en la fe, gozo, paz, alegría. Así también nosotros tenemos que pasar por esa agua turbia, Dios, que primero pasamos por la lepra. Todo ser humano tiene lepra, enfermedad incurable, y solamente si se humilla, se reconoce su pecado,
su incredulidad, rechaza la palabra desinterés. Vemos nosotros, somos también como este hombre dice, se enojaba porque le dice que vaya a humillarse. Así también nosotros cuando nos muestran nuestro pecado, nuestra lepra, nos enojamos demasiado. Si ya sé, decimos, y viene ese enojo en nosotros, porque nuestra naturaleza es Satanás, y viene ese enojo, mezcla de pecado, justicia propia, muchas cosas vienen en nosotros. Cuando en el momento que nosotros acercamos a escuchar la palabra, antes vemos este profeta Eliseo, en aquellos tiempos eran los profetas, pero ahora veo que hay predicadores, evangelistas, maestros, que te van a mostrar tu pecado. Primero para mí esta palabra. Yo también nací leprosa y en la lepra nadie te puede curar, solamente Dios. Entonces dice acá, anda bañate, le dice. Anda a pedir perdón, reconoce tu suciedad que tenés, incredulidad, ese desinterés a la palabra, no te toca la palabra. Dios que rechaza enojo e ira por la reprensión. No es mejor que yo me vaya, algunos dicen, no es mejor, me voy a pedir a San Espíritu, a Lucifer, no es mejor que me va a sanar igual. Vemos nosotros el otro día, por ejemplo, como contó nuestro hermano el testimonio, contaba que Satanás le daba un montón, pero no le contaba, Dios que Satanás también le destruyó. Y eso es lo que nosotros siempre queremos, bañar en el agua de Fafar. Queremos engrandecer a Satanás. Contamos, Dios, que da a nosotros Satanás. La plata da esto y esto. No me conviene dejar esto, no me conviene humillarme, no me conviene, Dios, que dejar el otro Dios. Y así son. Y entonces le dice, Dios, que a este hombre Eliseo, anda a bañarte 7 veces en el Jordán. Así nos dice a nosotros ahora. No te dice humillarte, declarar tu pecado, sino te dice tener leprosa, ya fue, ya así formado, porque esa enfermedad incurable, solo Dios te puede curar, y el pecado solo Dios puede curar, no hay otro que te pueda curar, ni un Dios, ni tu trabajo te puede solucionar tu problema, aunque tenga plata, aunque robas lo mejor, no te va a solucionar. Solamente el Señor te puede cambiar tu vida, te puede sanar de esa incredulidad, de ese sufrimiento que tenés, angustia, tristeza, vicio, robo, todo tu pensamiento, mi pensamiento vano. Y entonces vemos, ustedes también cuántas veces cuando se muestra la lepra, el pecado, anda bañate, no se enoja ustedes cuántas veces, y yo también. ¿Cuántas veces cuando me viene y me muestra el pecado, me enojo? Pero yo me humillo, como ayer pasó a Verónica. Y me contó ella que le agarra desaliento, enojo, ira, porque se está humillando de ese pecado, pero es muy fuerte. Esa lepra que tiene es muy fuerte y se está humillando de ese pecado, pero no sale. Y Dios que le agarra, dice, desaliento, quiere dejar todo, preferible ir otra vez, no es mejor dejar este evangelio, bañar en el agua que dice Fafar. Es mejor. Abán y Farfar, Abán. de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Así nosotros queremos bañar en otra agua. Queremos dejar con ese desaliento. No queremos el perdón de Dios. No queremos la sanidad que quiere sanar a nosotros de la lepra. Esa enfermedad incurable, esa incredulidad inmensa. Que preferí ir a bañar, Dios, que dejar este evangelio. Porque parece a vos, te está humillando todo de balde. Te vas a bañar de balde.
en el, Dios que en el Jordán, 7 veces perfectamente el Señor quiere, pero para nosotros viene ese desaliento y es preferible ir a Fafar, es preferible dejar el Evangelio, dejar todo, desanimar, esa es tu lepra, esa incredulidad, ese desánimo, ir nomás y dejar la palabra de Dios y dejar, Dios, que la humillación y mañana nomás en el Fafar. ¿Quién es? Correr. Entonces, así somos nosotros, cada uno examínense. No se enoja usted, no quiere ir, no quiere dejar nomás acá de estar buscando y humillándote, de bañar, seguir bañándote perfectamente en ese río de Fafar. Querer nomás, Dios, que alejarte del Señor, esa incredulidad inmensa. Preferir ir a bañar, no es mejor, y nos enojamos, como este hombre también se enojaba, y no es más bien, dice, ir a bañar, y así también nosotros pensamos, no es mejor dejar este evangelio, dejar la palabra, dejar parece pérdida de tiempo, no es mejor, si me estoy humillando todo de darle esa incredulidad al perdón de Dios, no creemos. Y también encontramos así de lo vamos a leer. Así no es que te dice humillate, 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 sino en distintas parábolas, ejemplos, encontramos ese río de Jordán, es figura que tenés que declarar tu pecado, que tenés que, Dios que está leproso, tu lepra tienes que reconocer tu pecado, la lepra es la incredulidad, la maldad, sufrimiento, robo, sexo, depravaciones, querés dejar esa incredulidad inmensa, querés ir más, yo que el evangelio querés, yo que no querés más, yo seguir escuchando esta palabra y humillándote, preferible ir, yo que no es mejor, para nosotros es mejor dejar el camino del Señor, a otro mejor ir al hechicero y seguir la hechicería porque le ayudó mucho, le da mucha plata. Y acá yo estoy sufriendo, decimos, razonamos y vamos a ver. Ahora está hablando a nosotros, ¿qué lepra está en ti? Esa incredulidad es una lepra, enfermedad incurable, pasiones, sexo incurables, que no podemos, Dios no te va, si Dios no te sana, si vos no pedís perdón y querés dejar nomás y querés nomás ir a bañar en el Fafar, en el río de Damasco, querés nomás en el pecado zambullir en ese río del pecado y abandonar el perdón, Dios que va a ser grande en nuestra ruina. Entonces así es la manera de hablar el Señor, expresar, no te dice Dios que anda a humillarte nada más, anda a declarar tu pecado, no te dice Dios tenés tal cosa sino lepra, enfermedad incurable está en tu mente, en tu alma, esa incredulidad inmensa que tenemos, ya no te interesa la palabra, no te toca la palabra, querés nomás ya ir, no es mejor así, dejar el camino del Señor, ir de acá, ¿qué estoy haciendo? Este es pérdida de tiempo, si yo me estoy humillando y no pasa nada, querés nomás ir, yo que en el río de Damasco, y así somos, no es así, ¿cuántas veces no pasa eso? Vamos a leer ahora de Lot. Génesis, ¿y cuánto? 19, 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida.
no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dando la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir a ella, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Porque por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró tras la espalda de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra, de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de su horno. Así cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra, que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Vendemos. Vamos a ver, vemos nosotros acá le dice, cuando salió encima que ya estaba en cautiverio en Sodoma y Gomorra, porque él eligió la llanura y pecado, figura de toda clase de pecado. Acá dice, en vez de vio que llanura que se fue en esta tierra de Sodoma y Gomorra, muestra el pecado. Ahí venía acá. Y Sodoma y Gomorra. Y le dice, elegí a donde vos querés ir, le dice. Y así vio que vemos, y le dice después del castigo encima, le dice, le quería dar oportunidad que vaya al monte, que vaya a pelear, que se humilla, y dice monte. Monte habla de la dificultad y que vos tenés que pedir perdón de tu pecado. En el otro dice lepra. En distintas formas se expresa a nosotros la humillación. Antiguamente ya, no es ahora nada más que Dios que está hablando de la humillación. Siempre de la antigüedad ya estaba mostrando. Primero dice, a le dice que se bañe en el año del agua de Jordán, que se humille perfectamente de la lepra. Muestra el pecado como lepra. No te dice vos tenés tal pecado, ahí el conjunto, y es incurable esa lepra. Así muestra a nosotros nuestro pecado. Y acá, por ejemplo, vemos lo que a Abraham le decía a Lot, le dice elegí, le dice a dónde querés ir, y eligió la llanura y va en Sodoma y Gomorra. Así muestra el pecado. A Satanás, figura de Satanás, que es la incredulidad, maldad. Nosotros nos gusta la fiesta pagana, nos gusta el robo, nos gusta la droga, nos gusta el yugo desiguales, que es lo que no hay en nosotros. Entonces, en distintas maneras pone
para que nosotros podamos entender nuestro pecado y acá le dice salir al monte. Nosotros vemos que al monte en Isaías está, que dice en Isaías que él dice preparó al monte. Vamos a ver. Comida suculenta. ¿A dónde está? $25 me parece. $25:6 25:6 de Isaías. Vemos ahí. Léeme 25:6 de Isaías, que dice que se preparó al monte. Y acá en vez de decirte humillate, declara tu pecado, porque ahí hay comida suculenta. Ahí está Cristo, te va a ayudar, te va a destruir ese pensamiento que tenés, esa incredulidad inmensa que está, Dios, que Satanás corneando, peleando para sacar esa fe, gozo, paz, alegría, amor, que para dejar abandonar el camino del Señor. En distintas formas te habla el pecado y te habla también de la humillación. Anda al monte, le dice a Lot. ¿Y qué dice ahí? Léeme. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirán este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda la lágrima de todos los rostros. El velo dice también. Y el velo de la lepra, el pecado que está en ti, esa incredulidad, sufrimiento, esa mala suerte, que no te sale nada bien, ese espíritu de enfermedad, ceguera, hechicería, todo lo que está en ti. Entonces dice que está envuelto en el velo. Y allá dice, en el otro dice lepra, y acá dice el velo, que está diciendo de la incredulidad, todos los sufrimientos que tenemos. Oh Dios, que el velo cubre, Dios, que aparta, el pecado aparta del Señor. Y entonces dice, en el monte, dice, monte muestra acá, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Ahí en el monte está el dolor, ahí está, Dios, que el madero, ahí está Satanás presente, esa incredulidad, esa maldad que querés dejar todo el camino del Señor, que está luchando. Preferible dejar el camino del Señor y entregarte a Satanás. Ahí es momento de peligro. El Señor Jesús primeramente subió en el monte más alto, en el poder más alto de Satanás, en esa incredulidad inmensa, en ese velo. Él rasgó primero, humillándose. Y vemos, le dice que en el monte preparó comida suculenta. Ahí va a encontrar a Cristo. Si vos te humillás, subí en el monte, se manifiesta tu pecado, tu dificultad, tu incredulidad, tu maldad. No podés escuchar la palabra, no te interesa la palabra, te cansa de la palabra, querés abandonar de venir en la casa de Dios, y lo que está acá quiere abandonar la casa de Dios. Es más preferible para uno, por la incredulidad, ir a bañar en Damasco, en el pecado, como también Jonás quería ir, tomó el viaje de Damasco, de Tarsis, que era el pecado. Distintas formas te muestra el camino del pecado, muestra como llanura, Sodoma y Gomorra, que también le mostró a Lot. Y le dice, anda en el monte, le dice el Señor. Y él quería ir en Zoar. En Zoar quiere ir. Y nosotros vemos, era más cerca, era más fácil. Como en el otro lugar dice que quería ir, el otro quería, no es más bueno
y de Damasco en río de Abanis y Farfar. Es figura de pecado, figura de Satanás. Ese que es Satanás, que no te deja escuchar la palabra, no te toca. Parece que está pensando, parece pérdida de tiempo. No podés escuchar, no te gusta la palabra. Y toda clase de sufrimiento que tenés, mala suerte, no tiene sentido tu vida. Y esa incredulidad inmensa que hay en ti y en mí. Y eso es lo que nosotros siempre elegimos, porque es nuestra naturaleza. En distintas formas muestra. Ahí muestra Dios que la humillación como monte, que ahí se va a manifestar cuando se manifiesta Satanás en nosotros. Como Cristo también subió en el monte más alto, en el monte Calvario estaba una cruz. Ahí está la cruz, que quiere decir el pecado, está Satanás, la víbora, la serpiente que te quiere. Dios, que así también se enfrentó al Señor Jesús, Satanás, y él se humilló. No te va a decir humillate, humillate, humillate. Anda al monte, te dice. ¿Y cómo vamos al monte? Te vas, salta tu pecado y pedí perdón. Pedí perdón, porque ahí está el alimento suculenta. Ahí va a encontrar la fe, gozo, paz, alegría. Ese velo que dice también que cubre a todas las almas, a todos nosotros, ese velo, es la incredulidad, ese es el sufrimiento que tenés, no sabés cómo solucionar tu problema, pero Dios no queremos nunca. Dios, nosotros pedir perdón cuando te muestra tu pecado, te enojas y querés a tu manera solucionar tu problema. Y así somos, así somos. No te va a decir en cada lugar, Dios, que humillate, declara tu pecado. Por eso muchos hermanos, al no saber la humillación, al no saber interpretar la palabra es natural para espiritualizar. Muestra la vida de Satanás, muestra la vida del perdón, cómo tenemos que salir en esos tiempos. Ellos hacían natural para espiritualizar. Ciertamente se bañaba en el agua, Dios, que de Jordán, hacía bautismo, antes se bautizaba en el río de Jordán, mostrando la muerte y la resurrección de Cristo, la muerte de incredulidad para resucitar la fe, la muerte de maldad para resucitar el amor, muerte de sufrimiento para resucitar la vida, muerte de Dios, que llevamos la muerte y la vida por nosotros. Dice, como dice en Corintios, sórdida es la muerte, el Señor destruyó ya. Pero nosotros estamos destruyendo, reconocemos que llevamos esa vida de muerte, que nosotros ya fuimos formados, como David dice, en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre, desde su nacimiento reconocía ese pecado, y así como fue formado, como fue Dios, que nosotros ya fuimos formados en la incredulidad, en el sufrimiento, en la maldad, en la pasión, exceso, robo, sinvergüenza, espíritu de suicidio, de muerte. Ese espíritu de idolatría y hechicería, vuestro Dios era Dios Satanás primero. Entonces, vos escuchá, mi amor, no hables. Perdón. Por favor te pido, porque por lo que más en este momento todavía falta, porque vos estabas en la hechicería, y esa hechicería tenés que humillar tiempo y tiempo, pacientemente esperé, y se inclinó hacia mí. Hay pecados que tenemos que, mucho tiempo, paciencia quiere decir, Dios, que tolerar mucho tiempo tenemos que estar humillando. Y entonces tenemos que humillarnos. Y eso es lo que acá te quiero decir. Yo que muchos no entienden, pero no dice la palabra humillate, humillate en cada lugar. Declara tu pecado, declara. Pero esto, simbolismo, ya deja, Dios, que como ejemplo a nosotros. El monte, por ejemplo, es figura del pecado que se va a manifestar. Cristo se fue en el monte más alto, en el pecado más alto de Satanás todo,
vio que sufrió y se humilló. Y así también nosotros. Él es el ejemplo que subió en el monte. Allá pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, pero no hay ese sentir. Nosotros no queremos que se manifieste nuestro pecado. No queremos ya humillarnos. Él se humilló hasta el último, muerte en la cruz, hasta que se muera totalmente Satanás. En distinta forma muestra, y entonces dice, al otro le dice, vaya y bañe en el Jordán, le dice. Él antes se bautizaba, digo que en el Jordán, que quiere decir muerte de incredulidad y resucita la fe. Muerte del sufrimiento y que resucita la felicidad. Muerte de mala suerte y resucita la suerte. Muerte de enfermedades, sufrimiento, depresiones, nervios, ira. Como el otro día tenemos que nosotros vestir del vestidura del pelo de camello, como Juan el Bautista. Y entonces para comer, yo que tenemos que alimentar del amor de Cristo, de alimentar del... No, el otro también. Langosta, la unidad. Que hay maldad, incredulidad, maldad, odio, rencores. No hay amor, no hay unidad en nosotros. Y miel silvestre, que era antiguamente no había, Dios, que nada de vitamina y eso. Teníamos que tomar miel silvestre. Dios, que nosotros sabemos que de la abeja ellos hacen miel. Y entonces ahí sacamos y tomamos. Y así también todo eso tiene representativo, vio que vemos nosotros la abeja, vio que es muy ponzoñosa. Así también vio que para sacar el miel te pica todo. No es fácil de arrancar ese miel para tomar. Te tiene que picar todo y así también. Para que nosotros nos alimentemos de esa fe, gozo, para alegría, va a venir distintas clases de pecado, distintas clases de sufrimiento. Es bravo, mezquina, Dios que Satanás, Dios que no quiere darnos a nosotros el miel, que es la vida de Cristo. La fe, gozo, paz, alegría, amor, te va a pelear, te va a picar Satanás. Y así Dios que muestra natural para entender en lo espiritual. Nosotros tenemos que vestir del camello, tenemos que humillar, pero nosotros no queremos vestir como este muchacho, como es lo que vino, que tiene lepra. No quiere reconocer que es leproso. Así también nosotros no queremos reconocer que somos leprosos. Solamente el Señor esa lepra, a través de bañar perfectamente en el río de Jordán, a través de morir cada día muero, dice Pablo, y tener que resucitar, morir en la incredulidad y resucitar en la fe, morir en esa angustia, tristeza, amargura, mala suerte. Te gusta mala codicia, avaricia, el dinero, te gusta más dejar Dios, la palabra de Dios, y te vas a tu manera, cree que va a ser mejor ir a trabajar en vez de pedir acá venía a perder tiempo, parece a ti y a mí. Entonces, en distintas formas. Y entonces a Lo le dice que vaya al monte. Y Zoar quería ir a Zoar. Así también, como el otro no quería ir a bañarse, a humillarse, sino que quería ir a su manera salir de su pecado. Entonces, así también quería ir, es más fácil ir en Zoar. Zoar es figura del pecado. Ahí muestra como una ciudad acerca, porque te está rodeando. Toda la hora no está Dios ese Zoar. Ahí en esa ciudad, mejor ir más fácil. Está rodeado de Zoar. Está rodeado tu mente, mi mente, porque estamos formados ahí, acostumbrados de vivir en Zoar, no subir en el monte, no pedir perdón, no reconocer que ahí en el monte tenemos que pelear, porque si no te devora Satanás, te devora y te puede picar víbora, te puede comer el león, el tigre, que está ahí en el monte, está Satanás, que es nuestro pecado, que es Satanás.
La incredulidad te puede devorar, que querés dejar todo. Ese no te gusta la palabra, no te interesa, enojo, ira por la corrección. Y entonces distinta forma muestra la humillación, distinta forma. Y acá le dice, después lo que encima ya anduvo mucho ya en castigo ahí, y eligió la llanura, eligió el pecado. Así, vio que muestra en distinta forma a Satanás, muestra esa maldad, ira, ese Satanás, ese desaliento, querer dejar todo, ese espíritu de pasiones, sexo que amamos tanto, y no queremos despojar de eso, queremos ir a soar nomás en ese pecado nada más. Es más fácil ir a soar, acostumbrar en ese pueblo cercano, andar bien soar. Y acá vemos lo que pasó. No pudo ni su mujer sacar todo, ni salía todo todavía, estaba él nomás todavía en la puerta, y su señora miró otra vez atrás. ¿Qué quiere decir ese mirar atrás? Mirar por su pecado, parece todo mentira. Te gusta la pasión sexo, mequinar la pasión sexo, mequinar el robo, sinvergüencía, codicia, avaricia, el dinero. Vio querer andar a tu manera, y eso es lo que nosotros queremos ir a soar en ese pecado, acomodar otra vez en ese pueblo chiquito, en ese pueblo cercano que está rodeando por nosotros, por nuestra mente, por nuestros pensamientos que nos gusta a nosotros. Y entonces ese soar, y no quiere ir, no puede ir al monte, no quiere. Y después, ¿qué pasó? Vio que quedó, vio que su señora no salía todavía, y quedó como estatua del sal, inservible. Ve que el sal se da para dar saborear a la comida, así también vio que pone en ejemplo natural. Si miramos atrás, miramos por nuestros pecados, nos gusta. ¿Cómo mirar? Al no humillarte, al no declarar esa incredulidad, no tener temor de Dios, justicia propia, soy joven, ¿por qué no me va a gustar el sexo? No soy yo, vio que cualquier cosa decimos, acomodamos nuestro pecado. Y no, es preferible quedar, yo que es quedarme, yo veo que así, yo soy joven, preferí quedar con él a destruir mi vida, pero no con otro, no como el Señor quiere. Y así elegimos nuestro pecado, querer ensuar. Y cada uno, como ahora está hablando de nosotros, ese que te está esclavizando, ese falto de ese pecado de sexo, depravaciones, esa angustia y tristeza, distinto pecado, robo, ese veo que bebida, ese codicia, avaricia, el dinero, ¿qué te está cautivando? ¿En qué soar tenés en tu mente? ¿Qué pecado? ¿En dónde queréis quedar? ¿Con qué pecado quedar? Entregarte, no te querés bañar de esa lepra que tenés, no querés, Dios, que ir al monte, no querés pelear. Y en ese monte si te vas, ¿cómo nos vamos? Pidiendo perdón. Y ahí no te va a devorar Satanás, sino te va a libertar, pidiendo perdón. Y entonces quedaba como estatua de sal, miró atrás. No mire atrás, no mire por tu pecado, como dice también en Corintios. Léeme, Corintios, segunda de Corintios dice, a donde dice que este hombre exterior se va desgastando, mal interior se va renovando cada día, dice. Se tiene que desgastar, ese es el monte, ese que se manifiesta, esa incredulidad, querer dejar la casa de Dios, querer dejar todo a Dios, o si no, otro poner su manera, quiere ir en otra iglesia, a donde no le va a exigir el perdón de Dios, a donde no le va a mostrar el pecado. Este es muy exigente, a donde
Dios que soy yo, es muy exigente la hermana, ¿cuántos días en otro lado sale igual? Así ponemos, como vemos nosotros, no sé si esta no sea también, mar por mar queremos caminar, iglesia por iglesia queremos caminar, pero para vos no hay palabra. Va a tener, dice, no va a tener hambre de comida, sino de palabra. No hay palabra, porque no te muestra el pecado, ahí no te muestra la salida. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo tener todavía ese hombre exterior? Esa incredulidad, esas pasiones, ese espíritu de pérdida de tiempo, ese espíritu de enojo, ira, justicia propia. ¿Está afuera o está adentro gobernando dentro de tu pensamiento? ¿Cómo está tu mente, tu pensamiento? Si te humillas, declarar tu pecado, va a estar fuera de tu pensamiento. Ahí va a gobernar Cristo, fe, gozo, alegría. Se tiene que ir renovando día en día. Pero si no te humillas, ¿qué pasa? Si yo que no queréis ir al monte, no queréis pelear, no queréis ir en guerra, te va a devorar ahí Satanás. La víbora, los leones te va a devorar, que es Satanás. León, como dice, como un león rugiente, busca a quien devorar, quiere devorar la vida de Cristo, no quiere que escuche la palabra, te hace enojar por la reprensión. Entonces, en distintas formas no habla el Señor. Entonces pone distintos ejemplos para entender. No te va a decir humillate, 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 sino en distintos ejemplos. Te dice que deje afuera ese hombre exterior, ese hombre de ese pecado que está dejado fuera de tu mente, de tu pensamiento, dice. ¿Y cómo dejamos? Pidiendo perdón, declarando nuestro pecado, reconociendo que está adentro ese hombre exterior, que tiene que esa incredulidad, no quiere escuchar la palabra, no te toca, enojo, ira por la palabra, ese espíritu, Dios que hace como que de a mí nadie me va a mandar, ese espíritu de capricho, incorregible. Bueno, y vamos a examinar cada uno. ¿Está afuera o está adentro ese hombre interior? Ahí muestra a Satanás como hombre interior. Ahí muestra esa incredulidad que no quiere escuchar, lleno de capricho, ira, justicia propia. Te enojas cuando te corrige. Es el hombre exterior que tiene que ir desgastando a medida que va declarando. Y el hombre interior, que Dios que es Cristo. Hay dos hombres, hombre viejo, hombre nuevo. Distinta forma muestra. Y nos está mostrando a nosotros, Dios, cómo está en nuestra mente cada uno. No te está diciendo, humillate esto y esto. Te está diciendo en parábola que el hombre exterior ya es afuera, el Señor ya sacó de ti. Y tiene que mantener afuera, humillándote y escuchando la palabra. Por eso nosotros necesitamos meditar cada uno quién te está gobernando, el hombre nuevo o el hombre viejo que está ya afuera, el Señor le dejó, pero vos tenés adentro, le permitís, porque no te querés humillar de mezquinancia de pecado, mezquindad de pecado, avaro, quiere decir avaricia, querés tener razón, y esa incredulidad inmensa que tenés, y preferís yo que en tu manera arreglar y quedar en Suar, quedar en ese pueblo cerca acostumbrado. Satanás todos los días, porque nosotros ya fuimos formados en eso. Querer Dios que mejor en Río de Damasco,
que en vez de ir a bañarte, en vez de humillar, escuchar esta palabra y pedir perdón, te limpias. En distinta forma muestra la humillación desde antigüedad mismo, y venía anunciando que tiene que haber Dios que elección a nosotros, que tiene que Dios que pedir perdón, que tiene que declarar. Ellos hacían simbólicamente, ayunando, ellos hacían reconociendo su pecado, ayunando, se ponía un luto, se sentaba sobre ceniza hasta terminar. Ellos vio que se hacía bautismo en el agua de Jordán, mostrando que va a venir Cristo. Vio que también Él va a ir en el monte primero, Él va a aparecer con Satanás, va a pelear, y Él como peleó se humilló. Y entonces nosotros también tenemos que, tenemos que meditar. Mantiene el hombre viejo, que es incredulidad, justicia propia, no irá por la corrección, mezquindad de la corrección, esa pasión, sexo que hay en ti y en mí, porque ya fuimos formados, ese espíritu de sufrimiento, angustia, robo, espíritu Dios que de sufrimiento, ese espíritu de nervio, ira, que es lo que no hay en nosotros, ese espíritu de robo, de sinvergüencía, querer ir a trabajar, afán, turbaciones de las cosas terrenales, a Marta, afanada y sí, como dice, afanada y turbada en las cosas que hacer. Tu mente no está afanada y turbada en las cosas que hacer, mejor ir a trabajar, como dice eso. Está en Mateo eso que dice, la noche está avanzada. ¿Por qué? Como dice eso, vamos a leer. Por la incredulidad los discípulos dice, la noche está avanzada, me va todo mal, voy a dejar que vaya a trabajar, dice a la gente. Así también es la incredulidad. Esa que vaya a buscar los almacenes, que viene el anuncio. Mateo 14:15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. ¿Qué está en Mateo? En Mateo 14:15. Bueno, seguir nomás. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo, traédmelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000, sin contar las mujeres y niños. Vemos ahí, vemos los discípulos por la incredulidad, dice la noche está avanzada. ¿Y qué es la noche? No es figura de Satanás. No es la noche que esa miseria, pobreza, que a veces nosotros decimos, no hay nada de comer en la casa de Dios, que si yo vengo a escuchar la palabra y me humillo nomás a ver si me da de comer, como dicen muchos hermanos, a ver si me da de comer, Dios que sin trabajar. Yo tengo que trabajar, decimos. Esa es la incredulidad inmensa. Creemos que la palabra, los 5 panes de la palabra y los 2 peces, es el formato de Cristo, es la frutibilidad de fe, gozo, paz, alegría, y por añadidura te va a venir la luz ahí, te va a venir bendiciones naturales y espirituales. Pero grande es nuestra incredulidad. Y así nosotros queremos demasiado ir
a bañar a nuestra manera, a solucionar nuestro pecado por nuestra incredulidad. No es mejor en el río de Damasco, no es mejor que ir a Tarsis, tomar viaje en Tarsis de incredulidad, de ir a trabajar y que a ver si quién me da de comer, si yo todos los días acá estoy orando y algunos dicen que es religioso, que cuando uno está buscando al Señor, escuchando la palabra, y tenemos que estar limpiando toda la hora nuestra mente de esa incredulidad, de ese razonamiento, espíritu de engaño que tenemos, que queremos ir demasiado, a fafar, no queremos ir al monte, y así es la incredulidad, y no creemos que en la palabra está todo, acá está todo, le dice, hay 5 pan que habla, 5 el número de la gracia, y la gracia es el regalo inmerecido, que es el perdón de Dios. Ahí en la palabra está el perdón, te muestra tu pecado, me muestra mi pecado, mi sufrimiento, mi incredulidad, que la noche está muy avanzada en mí, que mi mente está lleno de incredulidad, lleno de oscuridad, que quiero más ir a trabajar para solucionar mis problemas. Y no creo la palabra, que escuchando la palabra te muestra tu incredulidad, tu maldad, tu sufrimiento, confianza, que a tu pecado, confianza de las perturbaciones, que queréis ir a trabajar para solucionar tu problema. ¿No es mejor ir a fafar a Damasco que ir a bañar en el río de Jordán? En vez de estar escuchando esta palabra y en vez de humillar ese te trae en tu mente, Satanás, no tenés confianza. No tenés confianza. Que Dios te va a quitar esa noche, ese espíritu de miseria, te va a proveer tu necesidad. Como dice, buscar primeramente el reino de Dios, la fe, gozo, alegría, pidiendo perdón y escuchando la palabra. Y escuchando la palabra te va a mostrar tu pecado. Y ahí te va a libertar. Y entonces todo vendrá por añadidura. No hay necesidad ni que pidas tu necesidad, tu pobreza, sino pedir perdón de esa incredulidad inmensa que tenés, ese espíritu de miseria espiritual y natural, porque tenés miseria espiritual, por eso también lo natural viene. ¿Qué es la miseria espiritual? No escuchar la palabra, no tener de la palabra. Vos crees que trabajando solamente va a adquirir, te va a sanar de esa lepra, de miseria espiritual y natural. Dice hay 5 pan, nada más, y 2 peces. El número 2 es el testimonio, el formato de Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría, amor y todas bendiciones espirituales y naturales. ¿Y qué dice ahí? Y el 5 pan, el número 5 es el número del perdón, esa es la gracia inmerecida. Nosotros no creemos que en el perdón, esa incredulidad, el perdón tira. Incredulidad que te va a destruir. Al Señor, ese espíritu de incredulidad, el perdón de Dios que te va a destruir, ese espíritu de miseria, ese espíritu de pasión y sexo, ese espíritu que vos está gobernando tu mente. Cada uno examínese. No estamos en esta condición de estos discípulos. Y había, dice, 5,000, que era 5,000, comieron 5,000 hombres. ¿Y quién eran los 5,000? Los 5,000 eran los que se humillaban, comieron, y ¿qué dice? Y se saciaron. Aquello que se humilla, aquello que pide perdón, va a comer, la vida de Cristo se va a formar y va a ir pidiendo, escuchando esta palabra, y va a ir más y más limpiando y se va a alimentar de esa palabra de 5 panes
que habla del perdón de Dios, se va a alimentar del perdón de Dios y ahí va a comer el testimonio de Cristo, va a cambiar tu vida y mi vida. Va a sentir esa fe, gozo, paz, alegría, amor, y todos vendrán por añadidura. Las cosas naturales vienen por buscar el reinado de Cristo, el poder de la humillación por escuchar la palabra. Nos muestra la palabra, es vara, te muestra tu pecado, tu formato, tu pensamiento. Y después, yo que tenemos que pedir perdón. No te dice humillate, humillate. Ahí te está mostrando. Acá hay 5 panes, te dice. Comer los 5 panes. Esta gracia inmerecida. Pedí perdón. No tenga en poco la gracia de Dios. Porque si no te humillas, si no pedís perdón de esa incredulidad inmensa, que mezquina tu pecado. Tu mente está a otro lado. No podés escuchar esta palabra. No te interesa la palabra, te agarra. Sueño, pereza, cansancio. No te cansarás, no te fatigarás, dice. Y yo me canso para escuchar y la palabra. Y para dar también me canso, me fatiga. A veces todo mi hermano me fatiga todo. Me canso. Porque todos los días me viene a preguntar una cosa, otra cosa. Y no se cansará, no se fatigará, dice. Y yo me canso, me fatigo. Tengo que pedir perdón, está eso en Isaías 40:28. Pero los jóvenes se cansan y se fatigan. Porque somos jóvenes espirituales. No estamos limpiando suficientemente. Entonces el Señor quiere que coma esos 5 panes. El perdón de Dios, reconoce cada uno qué es lo que tiene que pedir. Como dice, ¿cuántos pecados tengo yo? Dice Job, enséñame lo que no veo. Pruébeme pruébeme como tropa de relevo. No queremos la lucha y prueba. No quiere que se manifieste el pecado. Lea. Si no queremos tener victoria sin lea. No queremos, Dios, que se manifieste ni un pecado o queremos solucionar a nuestra manera. Dios, que el pecado a Satanás. Satanás es la ofensa, todas las manifestaciones de Satanás. En distintas formas nos muestra en nosotros la humillación. Distintas formas muestra la vida de Satanás y la vida de Cristo. Pero la vida de Cristo puede cambiar solamente a través de reconocer que en nuestra vieja creación Satanás ya fuimos formados así. Y se manifiesta, no cornea. 10 cuernos tiene Satanás. Y entonces dice, y cola larga. Y 7 cabezas. Perfectamente en la incredulidad nos trae a nosotros. Queremos dejar nomás la palabra. No queremos ser corregidas. No queremos pedir perdón. Esa incredulidad inmensa, el perdón de Dios. Rechaza el perdón de Dios, enojo, ira. Cuando te muestra el pecado, ¿acaso Dios saca provecho que tú seas? ¿Qué dice? Justificado. Nosotros sacamos, Dios, que el provecho. Dios puso la llaga y Él la cura. El Señor me formó a mí y a ti, porque nosotros somos formados en el número 666, el número de la bestia, el número de los reyes antiguos que era figura de Satanás, que le tenía cautivo a los hijos de Dios. Así también nosotros, Satanás quiere tener cautivo nuestra mente, ahora es espiritual. Quiere cautivar en incredulidad, en maldad, en codicia, avaricia, pasiones, sufrimientos, depresiones. No tiene sentido nuestra vida. Queremos la hechicería, idolatría. Creemos que va a convenir más pedir a Satanás la suerte a San Cayetano, la unión de familia a San Jorge. Y así, Dios, que queremos a Lucifer, a toda clase de espíritu. Queremos pedir la suerte. Hacemos pacto para dar plata a nosotros por la codicia y avaricia. Y entonces así queremos andar. Y eso el Señor quiere que coma 5 panes. ¿Y cómo vamos a comer? Yo mostrándote el pecado en la palabra.
Y cuando se manifiesta, y si no se manifiesta por las palabras, ya sabe que no está comiendo. Está queriendo ir a trabajar porque la noche era muy oscura, el pecado muy fuerte, esa incredulidad. A ver si yo no trabajo, ¿qué me da de comer? ¿Para qué voy a estar acá sufriendo? Vio que no tengo lo que yo quiero. Como un hermano le engañó así en esta vaca y venía con un pantaloncito nada más apenas, y después cuando tiene un poco el Señor le da todo, y por la pasión Celso que se levantó, y ese codicia avaricia, quería zapatilla nueva, celular, ya quería ir a trabajar, porque acá la noche vio que muy avanzada en él por la incredulidad, y entonces se fue a trabajar, hasta hoy no puede venir más. Gracias al Señor. Bueno, hasta acá la palabra. Vamos a hacer la conversión. Señor Jesús, perdóname. Es incredulidad. Al poder del perdón, dame entendimiento. Que en el perdón, en el sacrificio, está todo. En suficiencia, lo que necesitamos. Perdóname. Es incredulidad. Desvío de la fe. Manera propia. Arrebatamiento de palabras. Solo tú, Señor. Perdóname, porque no te creo. Perdóname, Jesús. Te entrego mi mente. Perdóname, Jesús. Amén. Comiste estamos comiendo 5 pan. El 5 de pan te está humillando. En vez de